Lidia siempre creyó en señales. En la sala de su casa, donde las fotos de la familia adornaban las paredes como testigos mudos del paso del tiempo, ella buscaba en el cielo algo que calmara la sensación que se agitaba en su pecho. Su hijo Daniel, con los ojos fijos en la pantalla de su computadora, vivía en un mundo donde los sentimientos eran cifras en un informe financiero. Mamá, los números no mienten. Y ahora mismo, están bailando una danza peligrosa, dijo Daniel sin apartar la vista de la pantalla. Sarah, sentada en el otro extremo del sofá, rodeada de revistas de moda olvidadas, soltó un suspiro que llevaba el peso de 1000 preocupaciones. ¿Y cuándo no están bailando esa danza, Daniel? Necesitas desconectar. Tu hijo apenas te reconoce. Daniel levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de su madre. Lo sé, Sarah, pero este trabajo es lo que nos mantiene a flote. Lidia observó la interacción, sintiendo cómo las palabras de su nuera esquivaban la verdadera cuestión. Un barco a flote no es nada si su capitán está perdido en la tormenta, dijo con suavidad. Fue entonces cuando la pequeña Elsie, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, cerró el álbum de fotos que estaba mirando. El bebé tiene un mensaje para nosotros, anunció con la certeza de un oráculo. Daniel, escéptico por naturaleza, no pudo evitar una sonrisa. ¿Y qué mensaje sería ese, Elsie? Lidia, que había aprendido a no subestimar las intuiciones de su sobrina, miró a la niña con atención. ¿Qué es lo que ves, Elsie? Elsie, con su mirada perdida en algún punto entre el presente y el más allá, caminó hacia la librería. Él quiere que encontremos algo, dijo, deslizando sus dedos por los lomos de los libros hasta que uno en particular pareció llamarla. Sarah se rió, una risa que no llegó a sus ojos. Elsie, cariño, los bebés no envían mensajes a través de libros viejos. Pero Lidia, con un nudo en la garganta, tomó el libro que Elsie le ofrecía. Open it, and Lydia. It's important. La voz de Elsie era más un susurro, pero cada palabra resonaba con una fuerza extraña. Al abrir el libro, Lidia encontró un hueco perfectamente recortado en sus páginas. Dentro, un montón de cartas atadas con una cinta descolorida. Cada sobre llevaba su nombre en la caligrafía que tanto había amado, la de su difunto marido. Sarah y Daniel se inclinaron para mirar, la curiosidad superando la incredulidad. Lidia extrajo una carta, su mano temblaba como una hoja al viento. Las palabras escritas allí eran un golpe directo al corazón, una confesión de un amor dividido entre dos mundos, una vida que ella no conocía, una familia que no era la suya. Daniel palideció, su figura antes firme ahora se doblaba como si el peso de las palabras lo aplastara. Papá, ¿qué es esto? Sarah, con las manos cubriendo su boca, solo podía temblar y mirar a Lidia en busca de una explicación que Lidia no estaba lista para dar. Él dice que lo siente, la voz de Elsie era el hilo que unía el presente con los secretos del pasado. Y en ese momento, Lidia entendió que había sido ciega, que había construido su vida sobre las arenas movedizas de la mentira de su marido. El libro y las cartas, su intento de redención más allá de la tumba. Ella no se derrumbó. En su lugar, Lidia se levantó, la determinación reemplazando el shock. Tomó las cartas, su hijo, su nuera, y salió de la casa, dejando atrás sus fantasmas y su culpa. Era el comienzo de su verdadera historia, escrita por ella misma. La tensión en la sala era tangible como la humedad antes de una tormenta. El pequeño bebé de Daniel y Sarah, ignorante de las corrientes adultas, gorgoteaba feliz en su cuna. Daniel seguía inmerso en su mundo de cifras y predicciones, creyendo que podía descifrar los caprichos del destino con la lógica fría de los datos. Sarah, con su constante aire de ansiedad, se retorcía una mecha de cabello entre sus dedos, una y otra vez. Mamá, estos números no presagian nada bueno, dijo Daniel, su voz teñida de la fatiga de quien ha pasado demasiadas noches sin dormir. La volatilidad está en su punto más alto desde... Sarah lo interrumpió con un suspiro dramático,
¿acaso no puedes dejar tu trabajo en la oficina, aunque sea por un día? Tu hijo apenas te conoce. Daniel miró a su hijo y luego a su madre, con los ojos llenos de un dilema no resuelto. Quiero estar aquí para ambos, pero el trabajo. Lidia levantó la vista de su libro, observando la escena. Daniel, hijo, un trabajo es necesario, pero no dejes que te robe los momentos que no volverán. Era en este ambiente de amor y preocupación donde Elsie, la sobrina de Lidia, había pronunciado sus palabras premonitorias. El bebé tiene un mensaje para nosotros, dijo con una voz que parecía venir de otro mundo, uno que solo ella podía ver. Sara rió, nerviosa. Elsie, cielo, ¿de qué estás hablando ahora? A pesar de su tono, sus ojos estaban fijos en Elsie, como si parte de ella temiera que la niña tuviera razón. Lidia se levantó y se acercó a su sobrina. ¿Qué mensaje, Elsie? ¿Qué es lo que sientes? Elsie se puso de pie y se acercó a la librería. Él quiere que encontremos algo. Dice que es tiempo. Daniel frunció el ceño. Pero él es solo un bebé. ¿Cómo podría? No lo subestimes, Daniel. Hay más en este mundo que lo que tus gráficos pueden mostrarte, Lidia le recordó, su fe en Elsie inquebrantable. La niña pasó su mano sobre los libros hasta que uno pareció resistirse a sus dedos. Dijo, esconde algo. Lidia tomó el libro que Elsie le entregaba, sintiendo una corriente fría correr por su espina dorsal. Abrámoslo, dijo, y al hacerlo, el centro hueco del libro se reveló ante sus ojos. ¿Qué es eso?, preguntó Sara, inclinándose para ver mejor. Eran cartas, selladas y atadas con una cinta ya descolorida por el tiempo. Lidia reconoció la letra al instante, la letra de su marido que le había escrito tantas cartas de amor en sus años jóvenes. Daniel y Sara se miraron, la confusión y el temor en sus rostros. ¿Cartas? De abuelo, murmuró Daniel, incrédulo. Lidia, con manos temblorosas, desató la cinta y sacó una carta. La abrió y leyó las primeras líneas en voz alta. Mi querida Lidia, comenzaba, y lo que siguió fue la revelación de una vida doble, una que ella nunca había conocido ni imaginado. Las palabras de Elsie resonaron en la sala, claras y definitivas. Él dice que lo siente. Daniel parecía haberse encogido, reducido por la magnitud de la traición de su padre. Sara simplemente temblaba, sus ojos buscando respuestas en un mar de preguntas. Lidia cerró la carta. Se puso de pie, con una calma forjada en el fuego del dolor. Este es el comienzo, dijo, el comienzo de entender y de decidir dónde vamos desde aquí. Mientras el alba comenzaba a teñir el cielo, Lidia sabía que su vida nunca sería la misma. Las cartas eran una puerta a una verdad desconocida, y ella tenía que decidir si cruzaría ese umbral. En la sala, bajo la luz cálida de una lámpara de pie, Lidia, con las cartas aún en sus manos, sintió como el mundo que había conocido se desmoronaba en pedazos. Daniel miraba las cartas como si pudieran explotar en cualquier momento. Sara, con la boca entreabierta, parecía una estatua, una representación perfecta del asombro y la confusión. Elsie, ajena a la magnitud de la situación, simplemente observaba con sus grandes ojos, aguardando la reacción de los adultos. Tía Lidia, ¿estás bien?, preguntó con su pequeña voz llena de preocupación genuina. Lidia asintió lentamente, aún procesando la información. Sí, querida, estoy sorprendida, es todo. Daniel se acercó, la curiosidad venciendo su reticencia inicial. ¿Qué dicen las cartas, mamá? ¿Qué secretos guardaba papá? Tomando una respiración profunda, Lidia comenzó a leer en voz alta, su voz temblorosa al principio, pero cada vez más fuerte a medida que las palabras llenaban la habitación. Son cartas que nunca envió. Confesiones de otra vida que tu padre parecía tener. Otra vida, repitió Daniel, su voz apenas audible. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Lidia con una pausa para tragar el nudo en su garganta, que él tenía otra familia,
o al menos, eso es lo que estas cartas insinúan. Sarah cubrió su rostro con las manos, sus hombros temblando con el llanto silencioso. ¿Cómo pudo hacer algo así? Lidia dejó las cartas sobre la mesa de café, como si pudieran quemarle las manos. No lo sé, Sarah. No lo sé. Elsie se levantó y caminó hacia su tío Daniel, tomando su mano. Papá está triste también. Él no quería que esto doliera. Lidia miró a Elsie, preguntándose cómo una niña tan joven podía entender la tristeza que emanaba de esas cartas muertas. Elsie, ¿cómo sabes eso? Elsie encogió los hombros. Lo siento. Las cosas simplemente me llegan. ¿Qué más te llega, Elsie? ¿Qué más sabe el bebé?, preguntó Lidia, una parte de ella temiendo la respuesta. Papá dice que lo siente. Dice que se equivocó y que el amor lo confundió, dijo Elsie, su voz seria, sus ojos oscuros con una sabiduría que parecía superar su edad. Lidia se hundió en su silla, las palabras de Elsie resonando en su corazón. El amor lo confundió, repitió. Sí, parece que a todos nos confundió. La noche continuó con la familia sentada en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. Las cartas permanecían esparcidas sobre la mesa, símbolos tangibles de una traición incomprensible. El lo siento de un hombre que ya no podía dar explicaciones era todo lo que tenían, y Lidia sabía que tendría que ser suficiente para empezar a sanar. Las cartas se extendían ante Lidia como las piezas de un rompecabezas cruel, cada una revelando un poco más del secreto que su difunto esposo había cuidado celosamente. Daniel, todavía pálido, se sentó junto a su madre, la necesidad de entender superando su shock inicial. ¿Cómo pudo ocultarnos esto? ¿Cómo pudo vivir con ello?, murmuró, pasando las cartas con manos temblorosas. Lidia acarició la espalda de su hijo, su propio corazón un remolino de emociones encontradas. La verdad, Daniel, es que a veces no conocemos realmente a las personas que amamos. Tu padre, él era bueno en mantener las cosas separadas. Sarah, ahora con los ojos secos pero todavía llenos de angustia, miró a Lidia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estas cartas, deberíamos buscar a esta otra familia? No lo sé, Sarah. Por ahora, creo que debemos procesar esto nosotros mismos antes de decidir el siguiente paso. Elsie, que había estado jugando silenciosamente con el bebé, levantó la vista hacia ellos. Las personas a veces tienen miedo de decir la verdad porque no quieren herir a los demás. Tal vez el abuelo pensó que estaba protegiendo a todos. Lidia se sorprendió por la percepción de Elsie. Quizás tenías razón, Elsie. Pero el miedo no justifica las mentiras. Y ahora estamos todos heridos de todas formas. ¿Y las cartas? ¿Qué dicen exactamente?, preguntó Daniel, buscando alguna lógica en el caos. Lidia tomó una carta al azar y leyó: no hay día que pase que no me sienta desgarrado entre dos mundos, cada uno con sus propias alegrías y penas. Lo siento tanto, por las vidas que no pude vivir plenamente, por las promesas que hice y que sabía que no podría mantener. La sala se quedó en silencio mientras las palabras se hundían. No hay excusas para lo que hizo, dijo Lidia finalmente. Pero al menos ahora podemos empezar a entender. ¿Y qué hay de la otra familia?, insistió Daniel. Tienen derecho a saber, ¿no? Lo tienen, respondió Lidia, y lo sabrán. Pero debemos ser cautelosos. Esto podría cambiar muchas vidas. Sarah se levantó de repente, la decisión endureciendo su postura. No quiero que nuestro hijo crezca con secretos como estos. Necesitamos hacer esto bien, Lidia, por él, si no por nosotros. Lidia asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Lo haremos bien. Por todos los involucrados. Mientras se preparaban para dormir esa noche, Lidia no podía dejar de mirar las cartas. Se prometió a sí misma que encontraría la manera de reparar los daños del pasado, sin importar lo que costara.
Y aunque el sueño finalmente la reclamó, sus sueños estaban llenos de voces y rostros desconocidos, cada uno clamando por la verdad. La mañana después de la revelación, la casa estaba inusualmente quieta. La luz del sol se colaba por las ventanas, pero no traía consigo la promesa de un nuevo día, solo iluminaba las caras sombrías de una familia quebrada. Lidia se había levantado antes que los demás, las cartas de su marido repartidas sobre la mesa de la cocina como un mazo de cartas que nadie quería jugar. La taza de café humeante en su mano no lograba calentar el frío que se había asentado en su interior. Daniel bajó las escaleras, las ojeras bajo sus ojos indicando una noche de lucha contra los fantasmas de las noticias recién descubiertas. Se sentó frente a Lidia sin decir una palabra, el silencio entre ellos lleno de preguntas sin respuesta. Madre, comenzó Daniel, su voz un hilo frágil, ¿qué vamos a hacer? Lidia miró a su hijo, su decisión tomada durante las largas horas de la noche. Vamos a encontrar la verdad, toda la verdad. Y luego, veremos a dónde nos lleva. Sarah se unió a ellos, llevando al bebé en sus brazos. Anoche no pude dejar de pensar en todo esto. ¿Cómo es posible que alguien que amamos, alguien que creíamos conocer, pueda tener una vida completamente separada? Lidia extendió su mano sobre la mesa, tocando las cartas. A veces, las personas piensan que están protegiendo a los que aman al mantenerlos en la oscuridad. Elsie se arrastró en silencio hacia la mesa, su mirada fija en las cartas. Las sombras solo crecen cuando las escondes de la luz. Es hora de dejar que la luz entre. Es cierto, dijo Lidia, sorprendida una vez más por la sabiduría de su sobrina. Y por muy doloroso que sea, no podemos dejar que las sombras de tu abuelo sigan creciendo. Tienen que ser enfrentadas. Entonces enfrentémoslas, dijo Daniel, levantando una carta. Comencemos por encontrar a esta otra familia. Tienen derecho a saber quién era realmente su padre, al igual que yo. Es justo, acordó Lidia, pero tenemos que ser delicados. No sabemos cómo esto les afectará. Sarah asintió, acunando al bebé más cerca. De alguna manera, esto lo afecta a él también. Quiero que crezca en un mundo donde la honestidad no sea solo la mejor política, sino la única. El plan era simple pero aterrador. Lidia, con la ayuda de Daniel y Sarah, buscaría a la otra familia. Confrontarían el pasado de su marido y, con suerte, encontrarían una manera de construir un futuro a partir de las ruinas de su doble vida. Voy a hacer algunas llamadas, dijo Lidia, levantándose. Quizás el abogado que manejó el testamento de tu padre pueda darnos alguna pista. Mientras Lidia se dirigía a la sala para buscar algo de privacidad, Daniel tomó una de las cartas, mirándola como si pudiera descifrar los secretos de su padre a través de la tinta y el papel. Sarah colocó su mano sobre la de Daniel. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Como una familia. Elsie, con su inocencia aún intacta, tomó la otra mano de su tío. Y tal vez podamos ayudar a la otra familia también. Tal vez ellos también necesiten sanar. Los tres se sentaron juntos, unidos en su determinación de enfrentar la verdad. El silencio había sido roto, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, sabían que era un camino que debían recorrer juntos. El sol se deslizaba hacia el horizonte cuando Lidia regresó a la sala, sus pasos eran firmes pero su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Daniel y Sarah la esperaban, el silencio había dejado un eco de expectativa en el aire. Hablé con el abogado de tu padre, comenzó Lidia, sus ojos recorriendo los rostros de su hijo y su nuera. Hay una dirección y nombres, una familia que desconocíamos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Daniel, su voz cargada con la pesadez de la responsabilidad inminente. Vamos a reunirnos con ellos, a decirles la verdad. No es solo nuestro derecho, sino también nuestro deber, respondió Lidia con convicción. Sarah apretó la mano de Daniel, su apoyo inquebrantable. Nosotros estamos contigo en esto. Juntos. Lidia asintió y se volvió hacia Elsie, que jugaba tranquilamente en el suelo. ¿Y tú,
mi niña, fuiste la llave que abrió esta puerta oculta. ¿Estás lista para lo que viene? Elsie dejó sus juguetes y miró a Lydia. Estoy lista. Siempre lo he estado. La semana siguiente pasó en una neblina de preparativos. Revisaron las cartas en busca de cualquier pista, cualquier detalle que pudiera darles una mejor comprensión de la situación que enfrentaban. Finalmente, llegó el día. La pequeña familia se subió al coche, un vehículo lleno de tensión y esperanza. El viaje hacia la dirección dada por el abogado parecía llevar una eternidad, cada milla aumentaba la ansiedad en sus corazones. Al llegar, encontraron una casa modesta, muy parecida a la suya. Lydia tomó una respiración profunda y salió del coche, seguida por Daniel y Sarah, con Elsie de la mano. ¿Cómo los abordamos?, preguntó Sarah, su voz temblando ligeramente. Con honestidad, dijo Lydia. Es todo lo que podemos hacer. Llamaron a la puerta y fueron recibidos por una mujer de mediana edad con una expresión de cautela. Hola, soy Lydia, y este es mi hijo Daniel y su esposa Sarah. Necesitamos hablar con usted sobre mi marido. La mujer los miró con confusión, luego, reconociendo el nombre, un destello de comprensión pasó por su rostro. Por favor, entren, dijo, abriendo la puerta más ampliamente. Sentados en la sala de la otra familia, Lydia no perdió tiempo en explicaciones. Reveló el contenido de las cartas, la doble vida de su esposo, su deseo de rectificar los errores después de su muerte. La mujer, llamada Ellen, escuchaba en silencio, sus manos apretadas en su regazo. Siempre supe que había secretos, dijo finalmente. Pero nunca imaginé. Daniel ofreció una disculpa con los ojos, palabras innecesarias. Nosotros tampoco sabíamos, dijo suavemente. ¿Y ahora qué?, preguntó Ellen, su voz apenas un susurro. Ahora sanamos, dijo Lydia. Juntos. A medida que la conversación continuaba, Lydia sintió como el peso que había llevado desde la revelación comenzaba a levantarse. Al compartir su dolor con Ellen, descubrió una fortaleza inesperada, no solo en sí misma, sino en la frágil conexión que ahora compartían. Al regresar a casa esa noche, Lydia sabía que el camino a seguir sería difícil, lleno de más verdades dolorosas que descubrir y aceptar. Pero también sabía que la verdad tenía un poder redentor, y juntos, tal vez podrían encontrar un sentido de cierre y En el crepúsculo que bañaba las calles de nuestro antiguo barrio, el susurro del viento parecía llevar historias de generaciones pasadas, de esfuerzos y sueños tejidos entre los adoquines desgastados. Mi padre, Frank, siempre decía que las calles tenían memoria, y si prestabas suficiente atención, podrías aprender de ellas tanto como de los libros. Yo, Mac, crecí bajo esta filosofía, observando cómo mi padre, con manos curtidas y rostro marcado por el sol, infundía vida en motores viejos y corazones cansados en su taller mecánico. Mac, ven aquí. Déjame mostrarte cómo se hace. La voz de Frank rompía el silencio de una mañana típica en el taller. Con meticulosa paciencia, me enseñaba cada truco del oficio, creyendo firmemente en el valor del trabajo duro y la dedicación. No hay atajo que valga la pena, hijo. Lo que construyes con esfuerzo, te llena de orgullo. A pesar de las lecciones de vida que el taller me ofrecía, nuestra familia enfrentaba una lucha diaria. Los ingresos eran tan variables como el clima, y aunque nunca nos faltaba amor, la seguridad financiera era una nube que siempre parecía llover en el horizonte. Sarah, mi hermana, había tomado otro camino. Su matrimonio con Rick, un empresario cuyo éxito le había llevado a olvidar sus humildes comienzos, había creado una distancia invisible entre nosotros. Sin embargo, la verdadera tormenta se avecinaba con la enfermedad de nuestra madre. Una tarde, mientras el sol se despedía con tonos de fuego, mi padre y yo limpiábamos las herramientas, el sonido de pasos apresurados anunció la llegada de Sarah. Mac, papá, es mamá. Está en el hospital, dijo con voz entrecortada, el pánico dibujado en su rostro.
En ese momento, el tiempo se detuvo y la realidad de nuestra situación cayó sobre nosotros con un peso abrumador. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, conversaciones con doctores y números que no dejaban de sumar. Una noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina, el rostro de Frank reflejaba una determinación forjada en años de adversidad. Vamos a superar esto juntos. Siempre lo hemos hecho, dijo, aunque la sombra de la preocupación no lograba ocultarse en sus ojos. Fue entonces cuando decidimos pedir ayuda a Reg. Una decisión difícil, marcada por el orgullo y la necesidad. Reg, necesitamos tu ayuda, le dijo Frank, con una humildad que rara vez le había escuchado. La respuesta de Reg, aunque inicialmente reacia, fue un sí. Sin embargo, era evidente que esta ayuda vendría con un costo mayor al financiero, uno que afectaría las dinámicas de nuestra familia de una manera que aún no podíamos prever. Aquellos días, el taller se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía encontrar algo de paz entre la tormenta que se avecinaba. Este lugar, Mac, es más que un taller. Es un recordatorio de que, sin importar lo difícil que se pongan las cosas, somos capaces de arreglar más que solo autos, me dijo Frank una tarde, con una sonrisa que intentaba disipar la tensión. La lucha apenas comenzaba, y aunque el futuro se veía incierto, estaba claro que juntos enfrentaríamos lo que viniera. En las palabras no dichas entre mi padre y yo, había una promesa de lucha, de resistencia y, sobre todo, de nunca rendirnos ante las adversidades de la vida. Los días se sucedían uno tras otro, cada uno con su carga de preocupación y esperanza entrelazadas como las sombras y luces del amanecer que se colaban por las ventanas del hospital. La salud de nuestra madre se había convertido en el centro gravitacional de nuestras vidas, atrayendo cada pensamiento, cada conversación hacia su órbita. En estas circunstancias, el taller y sus problemas parecían quedar en un distante segundo plano, aunque la necesidad de mantenerlo a flote permanecía latente, un recordatorio constante de la realidad que enfrentábamos. Una noche, después de una larga jornada entre el hospital y el taller, Frank y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, el silencio entre nosotros lleno de palabras no dichas. La luz parpadeante de la lámpara dibujaba sombras en el rostro de Frank, sombras que parecían reflejar el peso de las decisiones que se avecinaban. Tenemos que hablar con Reg, dijo finalmente Frank, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero en sus ojos vi el destello de una lucha interna. Es la única opción que nos queda. Yo asentí, aunque la idea de pedir ayuda a Reg, de admitir ante él nuestra vulnerabilidad, me retorcía el estómago. ¿Crees que accederá?, pregunté, no queriendo imaginar la alternativa. Tiene que hacerlo. Es familia, respondió Frank, aunque la palabra, familia, sonó más como un deseo que como una certeza. El día que decidimos hablar con Reg, el cielo estaba cubierto de nubes plomizas, como si presagiara la tormenta que se avecinaba en nuestras vidas. Nos recibió en su oficina, un espacio amplio y decorado con un gusto que gritaba éxito. Reg estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión que no lograba ocultar su sorpresa al vernos allí. Frank, Mac, ¿a qué debo el honor?, preguntó, su voz destilando una cortesía forzada. Frank tomó la palabra, su voz más segura de lo que su postura delataba. Reg, necesitamos tu ayuda. La situación con mamá, los costos hospitalarios están más allá de lo que podemos manejar. Reg nos miró, primero a Frank y luego a mí, su expresión indeleble. Entiendo, dijo finalmente. Es una situación difícil. Hizo una pausa, como midiendo sus palabras. Ayudaré, por supuesto. Pero necesito que entiendan algo, continuó, su mirada fija en la nuestra. Esto no puede convertirse en una costumbre. Tienen que encontrar la manera de salir adelante por su cuenta. El alivio que sentí al escuchar su oferta de ayuda fue efímero, apagado por la advertencia en sus palabras. Sin embargo, en ese momento, cualquier ayuda era un faro de esperanza en la tormenta que enfrentábamos. Gracias, Reg. Realmente apreciamos esto, logré decir,
aunque las palabras me sabían amargas. Al salir de su oficina, el aire frío de la tarde me golpeó como un recordatorio de la realidad a la que nos enfrentábamos. A pesar de la ayuda prometida, el camino por delante se vislumbraba lleno de desafíos. Frank y yo intercambiamos una mirada, una mezcla de gratitud y determinación reflejada en nuestros ojos. Estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para superar esta prueba, para proteger a nuestra familia, sin importar los sacrificios que eso implicara. Esa noche, en la quietud de mi habitación, las palabras de Rec resonaban en mi mente. Tienen que encontrar la manera de salir adelante por su cuenta. Su advertencia era un recordatorio de que, aunque habíamos obtenido un respiro temporal, la verdadera lucha apenas comenzaba. La incertidumbre del futuro se cernía sobre mí, pero una cosa era segura: enfrentaríamos lo que viniera, juntos, como familia. La cena dominical siempre había sido una tradición sagrada en nuestra familia, una ocasión para reunirnos y compartir no solo el pan, sino también nuestras alegrías y penas. Sin embargo, la atmósfera de aquella noche estaba impregnada de una tensión palpable, una premonición del estallido que se avecinaba. El comedor de la casa de Sarah y Rec lucía impecable, la mesa meticulosamente puesta, reflejando el éxito y la riqueza que Rec había acumulado. La luz suave de las velas bailaba sobre los platos de porcelana, creando sombras que parecían susurrar los secretos ocultos de cada comensal. Este vino es de una cosecha excepcional, comenzó Rec, sirviendo generosamente en cada copa, intentando, quizás, suavizar las asperezas con el licor. Debemos celebrar las pequeñas victorias, ¿no creen? Mi padre, con su eterna camisa de trabajo, aunque esta noche un poco más planchada, asintió con una sonrisa. Cada día sin deudas es una victoria, dijo, su voz llevaba una serenidad forjada en años de luchar contra la corriente. La conversación fluyó con dificultad, como un río contra su cauce, hasta que Janet, con una copa de vino en mano, decidió romper el delicado equilibrio. Hablando de deudas, empezó, su tono era ligero, pero sus palabras estaban cargadas de veneno. Debe ser un alivio para ustedes contar con el apoyo de Rec en estos tiempos. La mirada de mi padre se endureció, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sarah intercambió una mirada ansiosa con Rec, quien se encogió de hombros, como queriendo desligarse de las palabras de su esposa. Yo, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en mi interior, estaba a punto de contestar cuando mi padre me detuvo con un gesto de su mano. Janet, el verdadero alivio no proviene del dinero, sino de saber que puedes contar con la gente cuando los tiempos son difíciles. Pedir ayuda no nos hace menos, nos hace humanos. Janet soltó una risa cortante, como el tintineo de cristal roto. Humanos o no, al final del día, algunos saben manejar sus finanzas, y otros, bueno, dependen de la caridad de sus parientes. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y sentimientos heridos. La tensión era casi tangible, una niebla fría que se asentaba sobre nosotros, sofocando cualquier intento de diálogo. Fue entonces cuando mi padre, con una calma que solo viene con la aceptación de la vida en sus términos más crudos, rompió el silencio. Janet, en la vida, como en el mar, las corrientes pueden cambiar sin aviso. Hoy, nosotros podemos necesitar ayuda, pero mañana podría ser tú quien la necesite. Y espero, sinceramente, que encuentres a alguien dispuesto a tenderte una mano. La respuesta de Janet fue un mero encogerse de hombros, pero en sus ojos vi un atisbo de reflexión, rápidamente oculto tras una máscara de indiferencia. La cena continuó, pero las palabras se sentían vacías, resonando en un abismo de malentendidos y orgullo herido. Aquella noche, más que nunca, comprendí la fragilidad de nuestras conexiones, como el orgullo y la falta de empatía podían erigir muros entre nosotros. Al regresar a casa, el silencio entre mi padre y yo era un bálsamo, una tregua frente a la tormenta. La familia es más que lazos de sangre, Mac. Es saber quién estará allí, sin importar qué, dijo finalmente, sus palabras flotaban en el aire fresco de la noche, llevando consigo la promesa de un mañana quizás no más fácil,
pero sí enfrentado juntos. Las semanas se deslizaron entre nuestros dedos como granos de arena, cada día trayendo consigo una carga que, a pesar de nuestros esfuerzos, parecía crecer. El taller de Frank, aunque fuente de nuestro sustento, no podía contra la marea creciente de las facturas médicas. En esos momentos de desesperanza, el destino decidió mostrarnos una luz, aunque en una forma que ninguno de nosotros habría imaginado. Era un jueves, teñido por el cansancio de otro largo día, cuando Frank entró al comedor con una sonrisa inusualmente amplia en su rostro. ¿Qué te parece si probamos algo diferente esta vez, Mac?, dijo, sacudiendo un puñado de boletos de lotería entre sus dedos curtidos. ¿Lotería, papá? ¿Sabes lo que siempre has dicho sobre contar con la suerte? Respondí, incrédulo, recordando sus constantes lecciones sobre el valor del trabajo duro sobre el azar. Lo sé, lo sé. Pero, ¿quién sabe? Tal vez haya algo de magia en el aire esta noche. Su risa, rara y contagiosa, llenó la habitación, disipando momentáneamente las nubes de preocupación. Los días pasaron, y aquellos boletos se convirtieron en una especie de ritual nuestro. Una chispa de esperanza en nuestras rutinas, aunque ninguno realmente esperaba que la fortuna nos sonriera. Hasta que un día, lo impensable sucedió. Estábamos en la cocina, el olor a café recién hecho mezclándose con el aroma de los motores y el óleo del taller, cuando Frank extendió el periódico sobre la mesa. «Mira esto, Mac. ¿Recuerdas los números que elegimos?». Con una mezcla de escepticismo y curiosidad, me acerqué, mis ojos recorriendo las cifras impresas. «No puede ser», murmuré, mi voz perdiéndose en un susurro. Los números ante nosotros, un perfecto reflejo de los que Frank había elegido al azar semanas atrás. «Ganadores». «Papá, hemos ganado», exclamé, la incredulidad dando paso a una alegría desbordante. «No me lo puedo creer». Frank, con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido, simplemente asintió. «Parece que hoy la suerte decidió visitarnos». El impacto de nuestra nueva realidad tardó en asentarse. Con el premio en nuestras manos, era como si de repente se nos hubiera otorgado un nuevo comienzo. Sin embargo, en lugar de sumergirnos en fantasías de una vida de lujos, Frank tenía otras ideas. «Mac, tenemos una oportunidad aquí. Una oportunidad para saldar nuestras deudas, sí, pero también para hacer algo más. Algo que perdure». Su voz, firme y serena, reflejaba una sabiduría forjada a través de los años. «¿Estás pensando en el taller, papá?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «No solo el taller, hijo. Estoy pensando en nosotros, en nuestra familia, en este barrio. Hay una lección en todo esto, y no se trata de la lotería. Así, decidimos. Cada centavo sería un paso hacia adelante, no solo para salir de nuestras dificultades, sino para construir algo mayor. Algo que, esperábamos, trascendería nuestra propia historia». Esa noche, mientras el silencio envolvía el barrio y las estrellas parpadeaban con promesas de nuevos comienzos, comprendí profundamente las palabras de Frank. La verdadera suerte no residía en los números ganadores de un boleto, sino en la fortaleza para transformar la adversidad en oportunidad, la oscuridad en luz. Y así, con un cambio de suerte inesperado, nos preparamos para dar el próximo paso en nuestro viaje, no sabiendo a dónde nos llevaría, pero seguros de que lo haríamos juntos. Con la fortuna inesperada en nuestras manos, la vida nos había dado una paleta de colores con la que podríamos pintar un nuevo futuro, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Frank, con esa sabiduría que parecía venir de otra época, tenía una visión. No quería que nos alejáramos de nuestras raíces, sino que creciéramos desde ellas. Así nació la idea de Frank's Lab, un diner que sería mucho más que un lugar para comer, sería un refugio para el alma del barrio. «Imagina esto, Mac», comenzó Frank, una mañana mientras desayunábamos en la misma mesa de la cocina que había sido testigo de tantas conversaciones importantes.
Un lugar que sea realmente de todos, donde la gente no solo venga a llenar el estómago, sino también el corazón. Un lugar que refleje lo que somos, lo que hemos vivido. La idea me resonó profundamente. Podríamos hacer del diner un lugar que cuente nuestra historia, papá. Y también un lugar que ofrezca nuevas historias a quienes lo visiten. Así, con nuestras manos y corazones llenos de esperanza, nos pusimos a trabajar. El proceso no fue fácil. Cada día traía consigo un nuevo desafío, pero también la oportunidad de dar un paso más hacia la realización de nuestro sueño. Poco a poco, Frank's Lab comenzó a tomar forma, convirtiéndose en una realidad tangible. El día de la inauguración, el aire estaba cargado de una electricidad palpable. Frank, parado frente al nuevo diner, lucía un delantal nuevo pero con esa misma sonrisa de siempre. Hoy es el comienzo de algo especial, Mac. ¿Estás listo? Listo como nunca, papá, respondí, compartiendo su emoción. La comunidad respondió a Frank's Lab con un entusiasmo que superó todas nuestras expectativas. La gente no solo venía por la comida, que era deliciosa, gracias a las recetas que habíamos perfeccionado juntos, sino por la atmósfera. Era como si el diner tuviera vida propia, un corazón latiendo al ritmo de las risas y conversaciones de quienes lo visitaban. Una noche, mientras limpiábamos después de cerrar, Frank se me acercó, una mirada reflexiva en sus ojos. Mira todo lo que hemos logrado, Mac. ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Sin duda alguna, respondí, más de lo que podemos imaginar, papá. Hemos creado algo que va más allá de nosotros. Algo que permanecerá. Frank's Lab se convirtió en más que un diner, era un símbolo de resiliencia, de comunidad, de familia. La risa de Frank, que daba nombre al lugar, resonaba no solo en las paredes del establecimiento, sino también en el corazón de cada persona que cruzaba su umbral. Habíamos aprendido que, a pesar de los desafíos y las adversidades, la capacidad de reír y seguir adelante era el regalo más valioso que podíamos ofrecer y recibir. Y así, Frank's Lab prosperó, no solo como un negocio, sino como un faro de esperanza y unidad en el barrio. Era la prueba viviente de que, con amor, trabajo duro y un poco de suerte, podíamos crear algo perdurable, algo que nos definiera no por lo que teníamos, sino por lo que éramos capaces de dar. A medida que Frank's Lab se arraigaba en el corazón del vecindario, comenzamos a ver la vida de una manera nueva. El diner no solo nos había proporcionado un medio de vida, sino que también se había convertido en un punto de encuentro para historias y sueños, un lugar donde la comunidad se reunía no solo para compartir comidas, sino también esperanzas y alegrías. Una tarde de otoño, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Frank y yo nos sentamos a contemplar el ir y venir de los clientes, cada uno llevando consigo una pieza del puzzle que componía nuestro barrio. «¿Sabes, Mac?», comenzó Frank, su mirada perdida en el horizonte. «Nunca imaginé que terminaríamos aquí, pero estoy agradecido por cada giro y vuelta en el camino». Le sonreí, sabiendo exactamente a qué se refería. «Ha sido un viaje increíble, papá. Y pensar que todo comenzó con un poco de suerte y mucha fe». Fue entonces cuando Sarah entró, acompañada por su esposo, Rick. A pesar de los altibajos en nuestra relación, la apertura de Frank's Lab había servido como un puente, cerrando la distancia que los problemas financieros y los prejuicios habían creado entre nosotros. «Wow, este lugar se ve increíble cada vez que vengo», dijo Sarah, admirando el ambiente cálido y acogedor que habíamos logrado crear. Rick asintió, agregando, «Tienes razón. Mike, Frank, lo que han construido aquí es algo especial». El reconocimiento en sus palabras fue un bálsamo para viejas heridas, un recordatorio de que, a pesar de todo, la familia permanece. «Gracias, Rick. Significa mucho para nosotros escuchar eso», respondí, extendiendo la mano en un gesto de reconciliación. Esa noche, mientras los últimos clientes se despedían y las luces del diner comenzaban a apagarse, Frank, Sarah, Rick y yo nos reunimos alrededor de una mesa, compartiendo historias y risas,
un eco de la risa que había inspirado el nombre de nuestro establecimiento. Creo que mamá estaría orgullosa de nosotros, dijo Sarah, su voz cargada de emoción. Sin duda, respondió Frank, su mirada suave y pensativa. Ella siempre creyó en la fuerza de nuestra familia, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Y así, en medio de recuerdos y nuevas esperanzas, Frank's Laugh no solo marcó el final de una lucha, sino el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Un capítulo en el que aprendimos que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o el reconocimiento, sino por el impacto que podemos tener en la vida de los demás y la unidad que podemos forjar a pesar de las adversidades. Frank's Laugh se convirtió en nuestro legado, un testimonio de la resiliencia, el trabajo duro y el amor incondicional. Y mientras nos preparábamos para cerrar por la noche, no pude evitar sentir que, de alguna manera, todo estaba justo como debía ser. Un nuevo comienzo, lleno de posibilidades ilimitadas, nos esperaba y estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, sin importar lo que nos deparara el futuro, lo enfrentaríamos juntos, como familia. En el corazón de un pintoresco pueblo donde los secretos eran tan escasos como las hojas en invierno, Marlene mantenía su vida tejida firmemente con los hilos de la comunidad. Su casa, adornada con el jazmín que plantó cuando Mako nació, era menos una estructura de ladrillos y más un monumento a los años de amor y esfuerzo. Marlene, cuya sonrisa era tan conocida como el campanario de la iglesia, había encontrado en Mako no solo un hijo sino también un amigo y confidente. Pero el compromiso de Mako con Clyde había cambiado el ritmo de su melodía diaria. Clyde, con su porte de ciudad y su lengua de espinas, veía en la tradición y el calor de Marlene un anacronismo que quería borrar. Marlene, cariño, realmente no necesitas molestarte con el banquete de la boda. La gente de tu condición suele sentirse fuera de lugar en estos eventos, Clyde había dicho una vez, su voz tan fría como la brisa que precedía al invierno. ¿Condición? Clyde, el amor no conoce de condiciones ni estatus, Marlene respondió con una paciencia pulida por los años, aunque el comentario le había dejado una cicatriz invisible en el corazón. Lo que quiero decir es que tú y yo no estamos en la misma liga. Así que, por favor, no vengas a nuestra boda, Clyde se burló otro día, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Marlene simplemente asintió. Está bien, dijo con una calma que había cultivado como su jardín, con cuidado y sin esperar nada a cambio. Desde la ventana de su acogedora cocina, Marlene observaba. No como una espectadora esperando el inicio de una obra de teatro, sino como una madre cuyo corazón latía al unísono con el de su hijo, incluso a distancia. Veía los autos estacionarse uno tras otro, y en cada uno, una promesa, una esperanza, un sueño a punto de ser compartido. En la iglesia, Clyde, deslumbrante como una estrella fugaz, avanzaba por el pasillo central. Su vestido de satén fluía a su alrededor, un río brillante de expectativas y deseos por cumplir. Pero al llegar al frente, su mirada barría las bancas, vacías. No había susurros de felicitación ni sonrisas cómplices de los que habían sido, hasta entonces, su futura familia. Mako permanecía al frente, como una estatua cuya base comenzaba a ceder. La indecisión de semanas anteriores había desaparecido, sustituida por una certeza inquebrantable. Elevó su mirada y, con la serenidad de quien sabe que su siguiente paso definirá el resto de su vida, pronunció las palabras que cambiarían todo: la boda está cancelada. Un murmullo se levantó entre los asistentes, como el viento que presagia la tormenta. Clyde se giró, buscando alguna señal, alguna explicación. Sus ojos encontraron los de Marlene al fondo, una silueta de fortaleza y dignidad. Mako, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué? La voz de Clyde temblaba, un filo de pánico cortando su tono usualmente seguro. Mako dio un paso hacia adelante, su decisión reflejada en cada movimiento. Clyde, no podemos comenzar nuestra vida juntos con desprecio y falta de respeto, dijo, cada palabra resonando en el silencio que se había apoderado del lugar.
¿Desprecio? ¿Falta de respeto? Hablamos de mi madre. La voz de Michael aumentó en volumen, no de ira, sino de pasión por lo que era justo. Clyde, cuyo rostro había perdido toda su color, miraba de Michael a Marlene, como si tratara de conectar los puntos de un rompecabezas que no comprendía. Pero la boda, nuestros planes, nuestra vida. Nuestra vida debe construirse sobre un fundamento de amor y respeto mutuos, interrumpió Michael. Y eso comienza con la forma en que tratamos a nuestras familias, a nuestras madres. Al fondo, Marlene seguía inmóvil, su presencia era un faro de la verdad que Michael había aprendido de ella. Clyde, con su visión de futuro desmoronándose, estaba sin palabras, sin defensas contra la verdad desnuda que ahora enfrentaba. Los invitados, en silencio, comenzaron a salir uno a uno, sus miradas de simpatía dirigidas hacia Marlene, la mujer cuyo amor por su hijo había sido suficiente para iluminar incluso el cielo más oscuro y sin estrellas. Y así, sin una sola palabra, Marlene demostró que la fuerza más grande a veces es el silencio que lleva consigo toda la dignidad del mundo. ¿Por qué, Michael? ¿Por qué ahora? Clyde logró articular, su voz temblando como una hoja al viento. Michael caminó hacia Marlene, pasando junto a los invitados con una certeza inquebrantable. Mamá, una vida juntos construida sin respeto es como una casa construida sin cimientos, dijo, y su mirada encontró la de Marlene, un espejo de valor y verdad. Y en ese momento, en el silencio que siguió, las verdades no dichas se hicieron más claras que cualquier palabra pronunciada. Marlene no necesitó hablar, su vida, su amor y su silencio hablaron por ella, narrando una historia de dignidad intachable y de un amor que no necesitaba ostentaciones para validar su riqueza. El eco del anuncio de Michael no tardó en resonar a través de las calles adoquinadas del pueblo. La cancelación de una boda era rara, más aún en un lugar donde las familias eran como ramas entrelazadas de un mismo árbol. Al día siguiente, Marlene caminaba por el mercado, donde los rostros familiares revelaban una mezcla de curiosidad y preocupación. La dueña de la floristería, una mujer de mediana edad con las manos siempre manchadas de tierra, fue la primera en acercarse. Marlene, querida, ¿cómo estás? Nos enteramos de lo de la boda, dijo, su voz tan suave como los pétalos que acariciaba cada día. Marlene sonrió levemente, estoy bien, Ana. Fue un shock, pero Michael hizo lo que creyó correcto. Ana asintió, sus ojos llenos de una comprensión silenciosa. Si necesitas hablar, aquí estoy. No es necesario, pero gracias, Marlene respondió, su gratitud sincera. Marlene paseaba por el mercado del pueblo, un ritual que siempre le había proporcionado tanto provisiones como conversaciones amistosas. A cada paso que daba entre los puestos, los aromas terrosos y frescos la envolvían, un recordatorio de la sencillez y el ciclo de la vida. Al detenerse ante el puesto de verduras, su cesta ya medio llena de colores vivos y tierra aún pegada a las raíces, escuchó una voz conocida detrás de ella. Era Carlos, el panadero, un hombre cuya panadería olía siempre a hogar. Marlene, qué bueno verte, dijo Carlos, limpiándose las manos en el delantal antes de extender una para saludarla. Carlos, siempre es un placer, respondió Marlene, devolviéndole el saludo con una sonrisa. Carlos miró alrededor antes de continuar, bajando la voz a un murmullo confidencial. Escuché que la joven Clyde, bueno, que hubo palabras duras, comentó con cautela, como si temiera que las mismas paredes del mercado pudieran transmitir sus palabras. Marlene, seleccionando una zanahoria y examinándola con cuidado antes de añadirla a su canasta, asintió lentamente. Las palabras son el espejo del alma, Carlos. Y en este caso, revelaron mucho más de lo que Clyde pretendía, contestó con serenidad, aunque por dentro, cada palabra era una espina en su corazón maternal. Carlos asintió, su rostro se contrajo en una muestra de preocupación y empatía. Es una pena. Siempre pensé que Michael y ella, bueno, que eran una buena pareja. Marlene colocó otra zanahoria en la cesta y se detuvo un momento, como si pesara sus próximas palabras.
A veces, lo que parece bueno por fuera no lo es tanto por dentro. Michael ha mostrado más fuerza de la que muchos creían que tenía. Eso es verdad, dijo Carlos, y luego, con un tono que pretendía ser ligero, añadió, supongo que el amor de una madre es el mejor indicador de la calidad de un hombre. O de la mujer que elige, Marlene corrigió suavemente. Michael merece a alguien que lo respete, que respete a su familia y que comparta sus valores. Si eso significa esperar, entonces que así sea. Carlos asintió, una nueva luz de entendimiento en sus ojos. Tienes razón, Marlene. Y si necesitas algo, lo que sea, solo dilo. Aprecio eso, Carlos. Gracias, dijo Marlene, dándole una palmadita en el brazo antes de continuar con su camino. A medida que el día avanzaba y Marlene completaba sus compras, se dio cuenta de que las conversaciones murmuradas y las miradas de complicidad no eran de lástima, sino de respeto. La decisión de Michael había resonado en el pueblo, una nota clara y firme que hablaba de la fortaleza que venía no solo de su madre, sino de un linaje de integridad. Y mientras caminaba de regreso a casa, Marlene supo que la comunidad la sostenía, a ella y a su hijo, en un abrazo invisible pero palpable de apoyo y reconocimiento. Esa noche, en la cena, Michael rompió el silencio que se había instalado entre ellos desde la mañana. Mamá, siento que todos esperan que explique por qué cancelé la boda, pero... Michael, no les debes a nadie una explicación, Marlene interrumpió, su voz firme. Tus acciones hablan por ti, y aquellos que realmente te conocen, no necesitan justificaciones. Michael sonrió tristemente. ¿Crees que tomé la decisión correcta? Marlene alcanzó su mano sobre la mesa. Creo que seguiste tu corazón y tus principios. Y eso, hijo mío, siempre será la decisión correcta. En los días que siguieron, la vida en el pueblo volvió a su ritmo pausado, pero había cambiado. Marlene continuó siendo la mujer que tejía la comunidad con su bondad, pero ahora, al lado de su hijo, tejían juntos con hilos de respeto mutuo y entendimiento renovado. El día después de la boda no celebrada, Marlene se encontraba en su jardín, las manos en la tierra como si buscara en ella la fortaleza para seguir adelante. La decisión de Michael había sido correcta, eso lo sabía en su corazón, pero la preocupación por su hijo la envolvía como la neblina matutina. Michael se le acercó, con una taza de café humeante en cada mano. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndole una. Marlene aceptó la taza, su calor se filtraba a través de la cerámica y calmaba el frío en sus dedos. Gracias, hijo. Siempre sabes lo que necesito. Se sentaron en silencio, observando cómo el vapor del café se elevaba al encuentro de los primeros rayos del sol. Mamá, comenzó Michael, rompiendo el silencio, sé que esto ha sido difícil para ti también. Marlene puso una mano sobre la de Michael, su tacto era tan cálido y firme como siempre. Michael, lo difícil habría sido verte comprometer tu felicidad por evitar un conflicto. Eso sí que habría sido insoportable. Michael miró hacia el jardín, donde las flores comenzaban a despertar. ¿Crees que los demás entenderán? El pueblo, ellos no tienen la historia completa. Eso es lo hermoso de los pueblos pequeños, Michael. No necesitamos saberlo todo para cuidar los unos de los otros, dijo Marlene con una sonrisa. Y a veces, el silencio puede decir más que 1000 palabras. Michael asintió, su mirada perdida en la intrincada danza de las mariposas. Supongo que ahora tendré que lidiar con las preguntas y miradas curiosas. Eso pasará con el tiempo, Marlene lo aseguró. Y mientras tanto, tienes a tu familia y amigos que te apoyan. Recuerda, tu valor no está determinado por las decisiones que tomas en un momento dado, sino por cómo eliges vivir cada día. En los días que siguieron, Marlene fue un pilar de consuelo no solo para su hijo sino para toda la comunidad que buscaba entender. Con cada pregunta curiosa o mirada preocupada que recibía en la tienda de comestibles o en la iglesia, Marlene simplemente sonreía y hablaba con su amabilidad característica, nunca revelando más de lo necesario,
nunca permitiendo que la chispa de chisme creciera en incendio. Una tarde, mientras disfrutaban de una taza de té en la cocina, Mako la miró con admiración. «Mamá, tu fuerza y tu gracia en todo esto, no sé cómo lo haces». «Con amor, Mako». «Con amor y un poco de fe en que las cosas saldrán bien al final», dijo Marlene, sus ojos reflejando la luz de la lámpara, tan claros y decididos como su convicción. La vida en el pueblo podría haber sido sacudida por un breve momento, pero la tranquilidad siempre encontraba su camino de vuelta, como las aguas de un río que, después de una tormenta, retornan a su curso. Y Marlene, con su amor incondicional y su sabiduría tranquila, era el faro que guiaba a todos de vuelta a la calma. Los días que siguieron al abrupto fin de la boda fueron tiempos de reflexión para Mako. A pesar de la certeza que sintió al tomar su decisión, las noches le traían un carrusel de y sí que giraban sin fin en su mente. Marlene lo encontraba a menudo en el porche trasero, mirando al horizonte donde el crepúsculo se encontraba con las sombras. Una noche, Marlene se sentó a su lado, envolviéndose en una manta contra el aire fresco. «Pareces preocupado, hijo». «Es natural, después de lo que has pasado», dijo con suavidad. Mako suspiró, dejando escapar el peso de sus pensamientos en un aliento visible. «Es solo que, no esperaba que esto fuera tan difícil, mamá. Pensé que después de cancelar la boda, todo se aclararía». «Las decisiones correctas no siempre son las más fáciles», Marlene recordó, su voz tan calmada como la brisa que les rodeaba. «Pero el tiempo tiene una manera de suavizar las aristas». «Lo sé, mamá, pero aún así. Me pregunto si Clyde entenderá alguna vez por qué lo hice», confesó Mako, su mirada perdida en el reflejo de la luna sobre el estanque del jardín. «Quizás no hoy, ni mañana», Marlene respondió. «Pero el respeto y el entendimiento deben ser mutuos para que una relación prospere. Diste el primer paso al respetarte a ti mismo». Michael asintió, el consuelo de sus palabras lo envolvía como la manta que compartían. «¿Y tú, mamá, cómo estás con todo esto? Sé que querías lo mejor para mí». Marlene tomó su mano entre las suyas. «Lo mejor para ti es una vida llena de amor y respeto, no de burlas y menosprecio. Estoy en paz con tu decisión porque vino desde un lugar de integridad». La conversación les llevó hasta altas horas de la noche, donde compartieron recuerdos, risas y algunas lágrimas. «Nunca me arrepentiré de estar a tu lado, mamá», dijo Mako, apoyando su cabeza en el hombro de Marlene. «Eso nunca estuvo en duda». Y así, entre la oscuridad y la luz de las estrellas, madre e hijo encontraron consuelo el uno en el otro, sabiendo que mientras estuvieran juntos, cualquier tormenta podía ser superada. Michael había aprendido que la fuerza no siempre se muestra en la acción, sino a menudo en la quietud de una decisión tomada con el corazón. Y en esa quietud, encontró la fortaleza para enfrentar el nuevo día y todas las preguntas que vendrían con él. El sol de la mañana se colaba a través de las cortinas, despertando a Marlene con sus suaves caricias de luz. Aunque la paz había vuelto a reinar en su hogar, la historia de Clyde aún se escribía en las sombras, una incógnita que persistía en el aire del pueblo. Mientras Marlene preparaba el desayuno, se preguntaba qué sería de Clyde, si habría algún aprendizaje en su horizonte. Su reflexión fue interrumpida por el sonido del timbre de la puerta. Con manos aún cálidas por el vapor de la taza de té que sostenía, abrió la puerta para encontrarse con Clyde de pie, su semblante era una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Marlene, necesitamos hablar», dijo Clyde, sin esperar una invitación para entrar. Marlene asintió y dio un paso al costado. «Por supuesto, Clyde. ¿Te gustaría algo de té?» «No, gracias», dijo Clyde, tomando asiento en la mesa de la cocina, un espacio que una vez había menospreciado por su sencillez. «Estoy aquí porque no entiendo». Marlene se sentó frente a ella, su mirada era firme pero abierta. «¿Qué es lo que no entiendes?» «Todo esto», gesticuló Clyde con una mano. «¿Por qué Mako canceló la boda? ¿Por qué él nos dejó a todos así?
Michael tomó una decisión basada en lo que consideraba correcto, comenzó Marlene. Su tono era sereno, pero sus palabras estaban cargadas de sinceridad. Se dio cuenta de que el respeto mutuo es fundamental. Y, Clyde, lo que dijiste aquel día. Eso no fue respeto. Clyde bajó la mirada, sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Sé que no hemos tenido el mejor comienzo, o el mejor desarrollo. Pero nunca quise. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Marlene observó la lucha interna de Clyde, como las murallas que había construido parecían tambalearse. A veces, nuestras palabras y acciones tienen consecuencias que van más allá de lo que anticipamos. Y a veces, el daño hecho lleva tiempo en sanar. Clyde tragó duro, y por primera vez, Marlene pudo ver una grieta en la fachada de confianza de la joven. ¿Crees que hay una forma de reparar las cosas? Eso es algo que tendrás que descubrir tú misma, respondió Marlene. La redención es un camino que cada uno debe andar en su propio tiempo. La conversación se prolongó, y aunque las palabras no borraron el pasado, abrieron una puerta hacia el futuro, una posibilidad de que incluso los corazones más fríos pudieran aprender a latir al compás de la compasión. Marlene no podía predecir si Clyde cambiaría, pero en el acto de escucharla, le ofreció la oportunidad de intentarlo. Y en la complejidad de esos momentos compartidos, ambas mujeres encontraron un terreno común en la búsqueda de entendimiento. Los días después de la visita de Clyde pasaron con la lentitud de las hojas que caen en otoño. Marlene veía el cambio en el pueblo, como la gente susurraba al verla pasar. No eran murmullos malintencionados, sino sonidos de una comunidad que se esforzaba por reacomodarse tras la conmoción. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, Michael se acercó a Marlene, que estaba en su jardín, donde las flores crecían libres y silvestres. «Mamá, ¿tienes un momento?», preguntó Michael, sentándose a su lado en el banco de madera. «Siempre, Michael», respondió Marlene, poniendo sus herramientas de jardinería a un lado. «Es sobre Clyde», comenzó él, mirando las manos de Marlene, aún marcadas por la tierra y el trabajo. «Ella me llamó. Ha estado yendo a terapia, trabajando en sí misma». Marlene le miró con un leve asombro. «Eso es una buena noticia. Es un primer paso importante». «Sí, lo es», asintió Michael. Y me preguntó si podríamos hablar, solo para cerrar ese capítulo de nuestras vidas, sea cual sea el resultado. Marlene reflexionó por un momento, el crepúsculo jugando con su cabello como si tejiera hilos de luz entre las canas. «Eso suena saludable, Michael. Es importante cerrar los ciclos. Solo asegúrate de que estás listo». «Lo estoy, mamá». «Y eso es gracias a ti», dijo él, su voz llena de una calma recién encontrada. «Tu fuerza y tu amor me enseñaron mucho sobre lo que valoro, sobre lo que busco en la vida». Marlene sonrió, y el amor que sentía por su hijo brillaba en sus ojos como el reflejo de un faro en el mar. «Solo quiero que seas feliz, Michael. Y que seas tratado con el respeto que mereces». Los dos se quedaron en silencio, contemplando cómo el jardín se sumía poco a poco en la sombra de la noche que caía. Y así, la vida de Marlene continuó, no con estridencias o revanchas, sino con la tranquila dignidad de alguien que ha aprendido que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de ofrecer amor incluso cuando se ha recibido dolor. Con el tiempo, la comunidad comenzó a ver a Clyde de manera diferente, no como la mujer que canceló una boda, sino como alguien en búsqueda de su propia redención. Marlene, por su parte, seguía siendo la mujer que todos conocían y respetaban, aquella cuya simple presencia hablaba más que 1000 palabras y cuyo silencio nunca fue ignorancia, sino sabiduría. En la tranquilidad de su hogar y la belleza de su jardín, encontró la paz que siempre había sabido que estaba allí, esperando. Era un atardecer teñido de naranja y rosa cuando Tom y Lila se presentaron en la puerta de Rachel, con Mar a cuestas, cargando una mochila que parecía llevar todo su mundo en ella. «Rachel»,
con su porte siempre seguro y una mirada que desarmaba cualquier duda, los recibió. Sin embargo, no pudo evitar notar de inmediato el aire de desesperación que los rodeaba, una sombra familiar que había visto demasiado a menudo en los rostros de sus hermanos. Rachel, necesitamos un favor, empezó Tom, evitando el contacto visual, como si las palabras le pesaran más de lo que podía soportar. Lila, por su parte, se limitaba a sentir una eco silenciosa de la petición de su esposo. Claro, ¿de qué se trata? Rachel respondió, aunque ya intuía hacia dónde se dirigía la conversación. Bueno, es sobre Matt. Tom hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Las cosas han estado complicadas y pensamos que un cambio de ambiente le haría bien. ¿Podría quedarse contigo este verano? Rachel miró a Matt, quien hasta ese momento había permanecido callado, los ojos fijos en el suelo. A pesar de su actitud desafiante habitual, en ese instante, parecía solo un chico perdido, buscando algo de estabilidad en un mundo que constantemente se movía bajo sus pies. No necesitas ni preguntarlo, dijo Rachel finalmente, con una calidez en su voz que parecía llenar el espacio de confort. Matt siempre es bienvenido aquí. ¿Verdad, Matt? El chico levantó la mirada, encontrándose con los ojos comprensivos de Rachel. Por un momento, un brillo de alivio cruzó su expresión. Gracias, tía Rachel, murmuró, casi inaudiblemente. Mientras Tom y Lila expresaban su gratitud, prometiendo que sería solo por un tiempo, Rachel sabía que la realidad podría ser muy diferente. La experiencia le había enseñado que las soluciones temporales a menudo se convertían en arreglos permanentes, especialmente cuando se trataba de su familia. Sin embargo, en ese instante, lo único que importaba era asegurarse de que Matt sintiera que tenía un lugar al que pertenecer. Después de que Tom y Lila se marcharon, con promesas vacías de llamar y visitar, Rachel se volvió hacia Matt. ¿Tienes hambre? Podemos ordenar algo y planear qué hacer este verano, sugirió, tratando de infundir un poco de entusiasmo en la atmósfera. Matt, aún procesando el cambio repentino en su vida, asintió lentamente. Eso suena bien, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa tímida. En ese momento, Rachel no solo le ofreció a Matt una habitación en su casa, le ofreció un refugio, un lugar donde podría encontrar las reglas y la estabilidad que tanto necesitaba. Y aunque ella esperaba que solo fuera una solución temporal, estaba dispuesta a brindarle todo el amor y apoyo necesario para ayudarlo a crecer y cambiar, sin darse cuenta de que este verano marcaría el inicio de un viaje transformador tanto para Matt como para ella. Los primeros días de Matt en casa de Rachel estuvieron llenos de ajustes y adaptaciones. Desde el principio, Rachel estableció reglas claras, horarios para las comidas, horas de estudio y, lo más importante, comunicación abierta sobre cualquier cosa que estuviera en su mente. Al principio, Matt se mostró reticente, acostumbrado a un hogar sin estructura donde la indiferencia era la norma. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a abrirse a la rutina y al cuidado constantes que Rachel le ofrecía. Una tarde, después de terminar sus tareas, Matt se acercó a Rachel, quien estaba sumergida en unos documentos del trabajo. Tía Rachel, empezó con timidez, creo que me está yendo mejor en la escuela. Rachel dejó a un lado los documentos, dándole a Matt toda su atención. Sí, respondió, animándolo a continuar. Sí, mis profesores dijeron que he mejorado mucho. Incluso me felicitaron hoy, confesó Matt, una mezcla de orgullo y sorpresa en su voz. Rachel sonrió, su corazón se llenó de alegría. Eso es increíble, Matt. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Ves lo que puedes lograr con un poco de esfuerzo y dedicación? Matt asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Gracias por creer en mí, dijo, y por un momento, Rachel pudo ver al niño que había detrás de la fachada de adolescente rebelde. A medida que el verano avanzaba, los cambios en Matt se hacían cada vez más evidentes. No solo sus calificaciones mejoraron, sino que su actitud también cambió. Se volvió más abierto,
más dispuesto a compartir sus pensamientos y sentimientos. Rachel introdujo a Matt a nuevas experiencias, como voluntariado en la comunidad y clases de arte, ampliando su mundo más allá de lo que había conocido antes. Una noche, mientras cenaban, Matt planteó una pregunta que Rachel no esperaba. «Tía Rachel, ¿crees que mis padres se darán cuenta de los cambios en mí?» Rachel, tomada por sorpresa por la profundidad de la pregunta, tomó un momento antes de responder. «Matt, tus padres te aman a su manera. Pero lo importante es que tú te das cuenta de los cambios en ti mismo y estás orgulloso de ellos. Yo estoy aquí para ti, sin importar qué». Matt asintió, procesando sus palabras. «Estoy feliz aquí, contigo», dijo, y esas simples palabras llenaron a Rachel de una determinación renovada para proteger y apoyar a Matt, sin importar lo que el futuro trajera. Los cambios en Matt no pasaron desapercibidos por aquellos a su alrededor. Los vecinos y amigos de Rachel comenzaron a comentar sobre cómo se veía más feliz y seguro de sí mismo. Rachel sabía que estos cambios eran fruto de su entorno amoroso y estable, algo que ella había proporcionado con gusto, pero que también era un testimonio de la resiliencia y la voluntad de Matt para crecer y mejorar. Este verano, que comenzó como un arreglo temporal, se estaba convirtiendo en un punto de inflexión en la vida de ambos. Rachel, quien había dedicado su vida al trabajo y a mantener todo bajo control, descubrió el profundo sentido de satisfacción que venía de cuidar y guiar a Matt. Y Matt, por su parte, encontró en Rachel no solo a una tía, sino a una mentora, una amiga y un faro de esperanza. Juntos, estaban descubriendo que el amor y la estabilidad podían transformar las vidas de maneras que nunca habrían imaginado. El sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados mientras Lucas recorría las calles adoquinadas del pequeño pueblo costero. Con cada paso, sentía cómo la brisa marina acariciaba su rostro, recordándole que había dejado atrás la bulliciosa ciudad en busca de una nueva vida. A medida que caminaba, observaba con curiosidad los coloridos edificios que bordeaban las estrechas calles, cada uno con su propia historia por contar. Se detuvo frente a una pequeña cafetería, tentado por el aroma a café recién hecho que flotaba en el aire. Decidió entrar y se acomodó en una mesa junto a la ventana, permitiendo que los rayos del sol acariciaran su piel. Una camarera de sonrisa amable se acercó a tomar su pedido. ¿Qué le gustaría tomar esta mañana?, preguntó con un tono suave. Lucas sonrió y pidió un café negro, mientras observaba el ir y venir de los lugareños que llenaban el lugar. Se sentía atraído por la sensación de comunidad que parecía impregnar cada rincón del pueblo. Mientras esperaba su café, escuchó una conversación animada en la mesa de al lado. Dos pescadores intercambiaban historias sobre sus últimas capturas, riendo con alegría. Intrigado, Lucas no pudo evitar acercarse un poco más para escuchar. «Te digo, nunca he visto un pez tan grande en mi vida», dijo uno de los pescadores, con los ojos brillantes de emoción. «Casi rompe la red con su fuerza». El otro pescador asintió con entusiasmo. «Deberías haber visto la expresión en el rostro de mi hijo cuando lo vio. Fue como si hubiera encontrado un tesoro». La camarera regresó con el café de Lucas, interrumpiendo su escucha involuntaria. Agradecido, tomó un sorbo de líquido caliente mientras reflexionaba sobre las palabras de los pescadores. ¿Qué más secretos guardaba este pintoresco pueblo costero? Decidió explorar más a fondo, dejando atrás la cafetería y adentrándose en las callejuelas serpenteantes. Cada esquina revelaba una nueva sorpresa, una tienda de artesanías con tesoros hechos a mano, un parque lleno de niños correteando entre juegos, y un faro majestuoso que se alzaba sobre los acantilados, guiando a los barcos de regreso a puerto. A medida que el día avanzaba, Lucas se sentía cada vez más seguro de haber tomado la decisión correcta al dejar su vida anterior atrás. Aquí, en este pequeño rincón del mundo, había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo, la paz y la tranquilidad que solo puede ofrecer la vida junto al mar. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados,
Lucas supo que este era solo el comienzo de su nueva vida en este encantador pueblo costero. Y con una sonrisa en el rostro, se dispuso a descubrir todo lo que este lugar tenía para ofrecer. ¿Qué te parece, Lucas? ¿Te gusta nuestro pequeño pueblo?, preguntó la camarera, quien había salido a tomar un descanso y se encontraba ahora frente a él. Lucas asintió con una sonrisa sincera. Me encanta. Es exactamente lo que necesitaba. La camarera asintió con satisfacción. Bueno, espero que te sientas bienvenido aquí. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedirlo. Gracias, respondió Lucas, sintiendo una gratitud sincera hacia esta nueva comunidad que ahora llamaba hogar. El rumor se extendía por el pueblo como un reguero de pólvora, los desaparecidos estaban regresando. Después de semanas, e incluso meses, de incertidumbre y angustia, aquellos que se habían perdido misteriosamente estaban apareciendo uno por uno, como si hubieran sido devueltos por el mar mismo. La noticia dejó a los habitantes de la pequeña comunidad costera en un estado de asombro y confusión. ¿Dónde habían estado todos este tiempo? ¿Qué les había sucedido? Eran preguntas que flotaban en el aire, sin respuestas claras a la vista. Lucas se encontraba en la cafetería, donde solía pasar parte de su tiempo libre, cuando escuchó por primera vez sobre el regreso de los desaparecidos. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con una taza de café humeante frente a él, cuando un grupo de lugareños entró en el lugar, murmurando entre ellos. ¿Has oído? Los desaparecidos están volviendo, exclamó uno de ellos, con los ojos llenos de incredulidad. Lucas levantó la mirada, intrigado por la emoción en la voz del hombre. ¿Los desaparecidos? ¿Qué quieres decir? El hombre se acercó a la mesa de Lucas, junto con los otros lugareños que lo acompañaban. Han estado desapareciendo personas de nuestro pueblo en los últimos meses. Nadie sabía qué les había pasado. Pero ahora, de repente, están regresando. La camarera se unió a la conversación, con una expresión de alivio en su rostro. Es cierto. Mi primo, que desapareció hace 3 meses, volvió ayer por la noche. Estaba en el muelle, como si nunca se hubiera ido. Lucas frunció el ceño, intrigado por esta extraña serie de eventos. ¿Y qué dicen las personas que han regresado? ¿Dónde han estado todo este tiempo? Los lugareños se encogieron de hombros, incapaces de ofrecer una respuesta clara. Nadie sabe realmente, murmuró uno de ellos. Parece que no recuerdan nada de lo que les ha pasado. Es como si hubieran estado en algún tipo de trance. La conversación continuó durante horas, mientras los habitantes del pueblo intentaban comprender el misterio de los desaparecidos y su inesperado regreso. Algunos especulaban sobre la intervención de fuerzas sobrenaturales, mientras que otros sugerían teorías más terrenales. Mientras tanto, Lucas se sentía cada vez más intrigado por este enigma que envolvía al pueblo. ¿Qué había causado la desaparición de estas personas? ¿Y por qué estaban regresando ahora, sin recuerdos de su ausencia? Decidió que debía investigar más a fondo, sumergirse en la historia del pueblo y descubrir la verdad detrás de estos eventos inexplicables. Porque aunque la vida en este tranquilo rincón del mundo parecía idílica a primera vista, estaba claro que algo siniestro estaba acechando en las sombras, esperando ser descubierto. El rumor sobre la batalla legal que se avecinaba se extendía por el pueblo con la misma rapidez que las olas rompían en la costa. Había surgido un conflicto entre los lugareños y una empresa de desarrollo que quería construir un complejo turístico en los terrenos cercanos al pueblo, amenazando con cambiar para siempre el paisaje y el estilo de vida de la comunidad. Lucas se encontraba en la plaza del pueblo cuando escuchó por primera vez sobre la disputa legal que se estaba gestando. Estaba sentado en un banco bajo la sombra de un antiguo árbol, disfrutando del cálido sol de la tarde, cuando una conversación cercana captó su atención. Es una locura, decía una mujer mayor, con voz llena de indignación. No podemos permitir que construyan ese complejo aquí. Destruiría todo lo que amamos de este lugar. Su compañero asintió con seriedad.
Pero la empresa tiene mucho poder y recursos. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Lucas se levantó del banco, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Se acercó al grupo y preguntó, ¿de qué están hablando? ¿Qué está pasando? La mujer lo miró con tristeza en los ojos. Una empresa de desarrollo quiere construir un gran complejo turístico aquí, en los terrenos cerca del pueblo. Pero eso significaría destruir áreas naturales protegidas y cambiar la esencia misma de nuestro hogar. Lucas frunció el ceño, asimilando la gravedad de la situación. ¿Y qué están haciendo al respecto? El hombre suspiró. Estamos organizando una batalla legal para detenerlos. Pero no será fácil. La empresa tiene influencia política y económica. Decidido a ayudar de alguna manera, Lucas se ofreció voluntario para unirse a la lucha. Se unió a los lugareños que estaban trabajando incansablemente para recopilar evidencia, recaudar fondos y buscar apoyo público para su causa. En las semanas siguientes, la batalla legal se intensificó, con audiencias en la corte, protestas en las calles y debates acalorados en la comunidad. La empresa de desarrollo desplegó un equipo de abogados hábiles y recursos ilimitados en un intento por superar la resistencia de los lugareños. Pero la determinación y el espíritu de lucha de la comunidad no flaquearon. Se unieron en solidaridad, defendiendo con fervor su derecho a preservar su hogar y su forma de vida. Lucas se encontraba en el corazón de la acción, trabajando codo a codo con sus nuevos vecinos para enfrentar este desafío monumental. Finalmente, después de meses de ardua batalla legal, la Corte emitió su veredicto, el proyecto de desarrollo fue rechazado. La comunidad estalló en júbilo y celebración, sabiendo que habían prevalecido contra todas las probabilidades. En la plaza del pueblo, los lugareños se reunieron para celebrar su victoria, compartiendo abrazos, risas y lágrimas de alegría. Lucas se encontraba entre ellos, sintiendo una profunda gratitud por formar parte de esta comunidad valiente y decidida. La batalla legal había llegado a su fin, pero la lucha por proteger el hogar y el entorno natural del pueblo continuaba. Y Lucas estaba decidido a seguir adelante, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les trajera. Después de la intensa batalla legal que había mantenido al pueblo en vilo durante meses, llegó el momento de enfocarse en la reconstrucción y en el futuro que les aguardaba. Para muchos habitantes, esto significaba embarcarse en un nuevo comienzo, aprovechando la oportunidad para fortalecer la comunidad y hacer de su hogar un lugar aún mejor. Lucas se encontraba en la plaza del pueblo una mañana soleada, contemplando el bullicio de actividad que se desarrollaba a su alrededor. Los lugareños estaban trabajando juntos para limpiar y embellecer el espacio, plantando flores en los maceteros, pintando bancos y reparando las aceras. Se acercó a un grupo de vecinos que estaban ocupados plantando árboles en el parque cercano y se ofreció a ayudar. ¿Puedo unirme?, preguntó con una sonrisa. Uno de los vecinos, un hombre mayor con las manos cubiertas de tierra, asintió con entusiasmo. Por supuesto. Cuantas más manos, mejor. Mientras trabajaban juntos bajo el cálido sol de la mañana, Lucas conversaba con los lugareños, compartiendo historias y sueños para el futuro del pueblo. Había un sentido palpable de optimismo y unidad en el aire, alimentado por la reciente victoria en la batalla legal y la determinación de construir un futuro mejor para todos. Después de horas de trabajo duro, el parque estaba transformado, con árboles recién plantados y flores brillantes que adornaban el paisaje. Los lugareños se tomaron un momento para admirar su trabajo, sintiendo un profundo sentido de satisfacción por lo que habían logrado juntos. Más tarde, esa misma tarde, se llevó a cabo una reunión comunitaria en el centro del pueblo. Los habitantes se congregaron para discutir planes y proyectos para el futuro, desde la revitalización del muelle hasta la promoción del turismo sostenible. Lucas se encontraba entre la multitud, escuchando con atención mientras se compartían ideas y se tomaban decisiones importantes para el futuro del pueblo. Se sintió inspirado por el espíritu de colaboración y compromiso que permeaba la reunión, sabiendo que estaban construyendo algo verdaderamente especial juntos.
Al final de la reunión, se tomó una fotografía de grupo, capturando el momento histórico y simbolizando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del pueblo. Los lugareños se despidieron con abrazos y sonrisas, llenos de esperanza y determinación para el futuro que les esperaba. Mientras Lucas caminaba por las tranquilas calles del pueblo al caer la noche, reflexionaba sobre todo lo que habían logrado juntos en tan poco tiempo. Habían superado desafíos y adversidades, demostrando el poder de la unidad y la determinación. Con un corazón lleno de gratitud y esperanza, Lucas se dio cuenta de que estaba exactamente donde pertenecía, en este pintoresco pueblo costero, junto a sus valientes y apasionados vecinos. Y con un nuevo comienzo ante ellos, sabía que juntos podrían enfrentar